Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. Alfonso Fernández Palacios es el alcalde de Carucedo, uno de los municipios más afectados por el incendio de El Bierzo. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Podría describirnos en este momento cuál es la situación en su municipio? Bueno, pues por decir buenos días, pero está todo pues calcinado, ¿no? Todo negro y todo calcinado. Un paisaje verde, un paisaje pues patrimonio de la humanidad, ahora mismo pues está todo calcinado. Por otra parte, no hay más fuego, ya ha ardido prácticamente todo lo que tenía que arder, con lo cual están los efectivos allí al tanto de posibles resquicios que se formen en algún sitio de fuego y nada, pues así estamos. ¿Todo calcinado incluye, alcalde, el paraje de las Médulas, que es patrimonio de la humanidad? Sí, ahí hay ciertas manchas de vegetación que no han ardido, pero bueno, hay braseros de castaños, o sea, el castaño cuando arde, el castaño que es el tronco viejo, pues eso es un brasero de una tea ardiendo, y hay puntos ardiendo con humo y todo calcinado, pero bueno, algunos castaños se han salvado, pero esos que hay milenarios o centenarios que tanto gustan a la gente, pues al turista, todo eso se nos ha calcinado, sobre todo entrando en el paraje. Se ha calcinado, por tanto, un paraje que es patrimonio de la humanidad. Sí, un paraje patrimonio de la humanidad. Alcalde, ¿cuáles son los daños en las viviendas de su municipio? Bueno, pues en el pueblo de las Médulas, que es donde está precisamente el paraje, pues hay 5 viviendas afectadas que se han quemado. Después el resto son, pues también en Carucedo se han quemado algunos de estas viviendas auxiliares que son pues establos y pilas de leña, gallineros, pero bueno, no ha afectado a ninguna vivienda que esté con gente dentro, con lo cual, bueno, estamos así. ¿Qué pasó, alcalde? Porque hubo un momento al mediodía en que parecía que la cosa iba bien y de pronto todo se torció durante la tarde. Pues sí, hubo una calma a la mañana, una calma muy tranquila, que parecía que todo estaba controlado y de pronto a las 12 de la mañana cambia el viento y a las 3 ya un voraz incendio nos rodea el pueblo, viene de Médulas a Carucedo y avanza a una velocidad de vértigo que vamos, nos hizo escapar a todos, huir del frente que traía ya más de 20 metros. Y bueno, pues se salvaron las viviendas gracias a los efectivos que estaban allí atendiendo a la entrada, porque es como luchar contra un ejército que te viene comiendo, ¿no? Un infierno. Y nada, pues al ver pasar lo que pasaba, los helicópteros funcionando, todo el pueblo reunido, buscando un acogerse en algún sitio, se desalojó y bueno, Medro se desalojó, Carucedo se desalojó y bueno, al final la gente ya vuelve a la noche, parece que vuelve a la normalidad, pero nos ha cambiado todo el paisaje y yo creo que nos cambia hasta la vida. ¿De la evolución del fuego tiene alguna noticia, alcalde? ¿Sabe cuándo podrían empezar a pensar en volver los vecinos? Bueno, los vecinos ya pueden volver. Están las fuerzas de seguridad atendiendo y previendo, pero ya hay vecinos en las casas. Sí. Dentro de todo el caos que tiene un episodio de evacuación y más a toda velocidad, ¿esa evacuación, ese desalojo se produjo bien? Sí, bien. Los vecinos colaboraron muy bien porque, bueno, los efectivos que había controlando la situación, aunque a veces te da la sensación de que es muy aparatoso, no hubo ningún problema, la gente obedeció, salió y no hubo más problema. ¿Cree usted que los efectivos se retiraron demasiado pronto cuando a mediodía parecía que la cosa iba bien? Pues creemos que sí, porque los vecinos me lo están diciendo, que se confiaron y que no hubo, vamos, que nadie pensaba, al menos ellos, que iba a pasar lo que pasó. Entonces creemos que si se hubiese atajado esos rescoldos que quedan de fuego, que hay que apagarlos, pues yo creo que el problema fue ahí. Tal vez incluso yo pues también me di como confiado en ese aspecto cuando me preguntaban y yo decía que estaba todo controlado, pero acto seguido pues a las 2, 3, 4 horas ya vino el infierno otra vez. Pero a usted le dijeron que estaba la cosa más o menos controlada. Sí, pues después además es que yo estoy allí, yo lo veía, yo estaba, pues no sé, estaba tranquilo, pero todo cambió. ¿Cree que el hecho de que hubiera otros incendios en otros puntos de la comunidad hizo que se tuvieran que desplazar los medios?
Sí, desde luego. Es que el problema es que había 7 incendios en el Bierzo. En la comarca del Bierzo ayer y antes de ayer había 8 incendios. Entonces unos más, bueno, yo creo que acuden de un lado para otro. Yo sé que ayer había brigadas que estaban descansando allí en el parque de Carucedo y que llevaban 16 horas actuando, o sea, me lo contaron. Entonces, claro, había muchos efectivos, al final había coches por todos los lados, coches quiero decir de los efectivos que estaban luchando contra el fuego. No es que hubiese un caos, pero te da la sensación de que tú allí no pintas nada, tampoco puedes opinar y tampoco sabemos cómo enfrentarnos a esa situación, porque era muy voraz, ¿no? Pero bueno, no lo sé, o sea, son cosas que habrá que analizar, habrá que ver y claro, el paisaje ahora ya no es lo que era, esperemos que tardará años y años en recuperarse, pero bueno, los vecinos pues han quedado desolados, hemos pasado una noche pues en vela y con mucha vigilia y bueno, a ver qué pasa. Una última pregunta, alcalde. Desde ayer por la tarde o esta mañana, ¿se ha puesto en contacto con usted alguien de la Junta de Castilla y León o alguien del Gobierno central? Bueno, sí, el delegado del Gobierno, el delegado de la Junta, el subdelegado del Gobierno, a ver, que todo el mundo me han llamado, va a ver cómo está y bien, o sea, yo en eso no tengo nada que decir, porque es lo que hay. Alfonso Fernández Palacios, alcalde de Carucedo. Le agradezco mucho que haya sacado de toda su mañana estos 5 minutos para explicarles a los oyentes de la cadena SER cuál es la situación de su municipio y en qué estado han quedado las médulas. Un abrazo desde aquí, mucho ánimo y suerte. Muchas gracias. Javier Sánchez Palencia es arqueólogo, profesor honorífico del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y es uno de los mayores especialistas que hay en este país de las médulas. Señor Sánchez Palencia, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Podría ayudarnos a hacernos una idea de la dimensión de cuál es el valor de lo que se ha perdido, de lo que se ha quemado en estas últimas horas en las médulas? Bueno, pues yo creo que tanto Alfonso como Fina Gómez esta mañana han descrito con suficiente claridad la gravedad del asunto. Lo que se ha venido a destruir prácticamente ha sido un patrimonio mundial pues que son más de 2.000 hectáreas. Son más de 2.000 hectáreas declaradas Patrimonio Mundial y prácticamente han nacido todas enteras. En las médulas es seguramente el paisaje cultural más importante del mundo antiguo, el más grande. Es la mayor transformación producida por la humanidad en un paisaje antiguo. Dio lugar a un lago. El lago de Carucedo es el primer lago antrópico de la península ibérica y de Europa. Es la huella viva de un proceso histórico que por eso es por lo que se declaró Patrimonio Mundial, porque representa una actividad de la tecnología antigua que solamente en las médulas se puede valorar de forma tan clara y evidente. Para quien no conozca el paisaje, señor Sánchez Palencia, estamos hablando de antiguas minas romanas de oro. Sí, efectivamente, de eso estamos hablando. Es un valor arqueológico y también natural. Bueno, vamos a ver, la UNESCO ya al principio diferenciaba entre natural y cultural, ahora ya prácticamente cultural y natural se juntan, en realidad no hay paisajes naturales en sensu estricto en la actualidad, son prácticamente todos paisajes culturales. Evidentemente lo que tiene es también una riqueza natural muy clara y muy evidente que a su vez fue generada porque los castaños de las médulas se empezaron a cultivar, no como planta, sino a cultivar a raíz de la ocupación romana de la zona. Es decir, que en realidad todo viene a ser un conjunto que aúna valores naturales y valores culturales, pero la huella fundamental es la antrópica, como es lógico. ¿Qué es lo que estudia un arqueólogo en las médulas? ¿Qué se puede averiguar a través de un yacimiento así? Uy, madre mía, pues se pueden averiguar 200.000 cosas. O sea, yo cada vez que llego a las médulas me encuentro con alguna cosa nueva. La última investigación que hemos hecho, que acabamos en el año 2023 y entregamos a la Junta de Castilla y León para una posible ampliación de lo que es el bien de interés cultural, el BIC, de las médulas, que ahora son 3.000 hectáreas a partir de 2007, pretendíamos que se ampliase a todos los canales, porque tengan en cuenta que las médulas tienen la red hidráulica, la red de canales más grande del Imperio Romano, más grande incluso que la de Roma.
800 kilómetros de canales, que se dice pronto. Entonces, un arqueólogo en las médulas investiga desde la red hidráulica, o sea, la fuerza hidráulica utilizada a través de los canales, a través de depósitos. Hay más de 39 depósitos, 32 canales, hay más de 169 canales de evacuación para evacuar el estéril. Hay que estudiar los estériles, cómo se han formado, cómo dieron lugar al lago de Carucedo, pero a su vez es un registro paleoambiental, por ahí que también sea natural, porque todos esos lugares, los canales, los depósitos, los estériles, contienen en su interior una serie de información de materia orgánica que nos permite estudiar cuál fue la evolución del paleoambiente desde época romana hasta la actualidad. Eso es lo que hemos hecho en el último estudio que les contaba del año 2023. ¿No tienen la esperanza, una de las cosas importantes? ¿No tienen la esperanza de que esa red, esos restos, puedan haberse salvado a pesar de todo del fuego? ¿Que se puedan haber salvado? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el conglomerado, la piedra, aunque haya fuego, no se quema. Lo que pasa es que se va a erosionar mucho más. Y lo mismo le puede pasar a la red hidráulica. Se va a erosionar mucho más, como es lógico, porque los procesos erosivos, una vez que la vegetación desaparece, la vegetación es una capa protectora. Por eso en la declaración de las médulas no se impedía nunca que se usase, se hiciese un uso tradicional del suelo, porque los cultivos de castaños, los cultivos tradicionales, lo que hacen es, digamos, preservar las propias médulas. Es decir, lo que es la mina en sí no se ha quemado, lógicamente. El lago de Carucedo no se va a quemar porque el agua no arde. Es decir, un montón de evidencias no se han quemado, pero se ha quemado toda la cobertura vegetal. Se ha quemado, y eso es lo peor, se han quemado los recursos de los propios habitantes de la zona. Es decir, la única industria prácticamente que había ahí a pie de las médulas era la industria de la restauración y el alojamiento. Eso ha sufrido un golpe muy grave. No digo que no se pueda reponer, que yo espero y estoy seguro de que se va a reponer, pero eso es un golpe muy, muy, muy fuerte para la zona. La pregunta que a partir de ahora se va a hacer es si había un buen plan de protección y de gestión del paisaje. ¿Usted qué respondería a esa pregunta? Bueno, yo mire, mi sensación ahora mismo, mi principal sentimiento ahora mismo es un poco de vergüenza de que esto pueda ocurrir en el año 2025. Más de un cuarto de siglo después de la declaración de Patrimonio Mundial. Es evidente, la realidad nos lo dice, que algo ha fallado. Evidentemente no se trata de echar las culpas a nadie, pero algo ha fallado. No hay un plan integral, como ha dicho esta mañana Fina. No hay un plan integral de las médulas. No hay suficientes medios humanos y técnicos, que fue lo primero que dijo la Comisión de la UNESCO cuando se produjo la declaración. Suficientes medios humanos y técnicos para que el patrimonio mundial se preserve. Porque si es patrimonio mundial es para que se preserve y para que puedan disfrutarlo tanto sus habitantes como sus visitantes, de una forma ordenada, claro. Javier Sánchez Palencia, arqueólogo y, tal como nos acaba de demostrar, uno de los mayores especialistas en las médulas. Ya lamento que nos hayamos conocido en estas circunstancias. Un saludo y un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima. Él hacía referencia a Fina Gómez, es una vecina del municipio de Las Médulas que nos atendía esta mañana a las 7 en punto de la mañana. Ella tiene un restaurante que es también un hotel, porque como nos explicaba este experto, es una zona que también vive de acoger a los turistas que van y a los visitantes que van a conocer un tesoro, un patrimonio arqueológico, histórico y natural que nuestro país acaba de perder, acaba de ser devorado por las llamas. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y esto es lo que nos contaba Fina esta mañana a las 7 cuando le preguntábamos cómo pudo cambiar tanto el día desde que el momento en que les dijeron que la cosa parecía que iba bien, como nos decía el alcalde, hasta que todo se torció de pronto.
La verdad es que no contábamos con aquello. Lo que no contábamos tampoco, no sé si hubo un retén, que quedara allí alguien que pudiese poner vigilancia, porque las médulas es mucho castaño y en cualquier momento pues algo de aire que soplar. Pero es que no soplaba un aire, sopló un huracán, era un remolino, es como si los quisieran devorar. En un momento se nos puso en el pueblo, yo que tengo el restaurante, estaba comiendo, como quedo más alejada, no me enteré hasta que me llamaba una vecina: Fina, correr, ayudarnos, que nos entra el fuego para el pueblo. Y ya quisimos salir mi marido y yo con la motobomba que tenemos, con los extintores. Ya llegó la Guardia Civil, a mí me agarró por la mano: fuera. Y yo quería quedar y no podía. Nos desalojaron a todos, saqué a mi madre como pude de casa, de mis hermanos que estaban en casa cuidándola, y nos largamos todos, y aquello ya era un infierno, un aire continuo. Fina ha pasado la noche en Ponferrada, decía que su marido decidió quedarse en Las Médulas. Su marido se llama Pedro. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué decidió quedarse, Pedro? Porque es toda mi vida lo que hay aquí. Lo he peleado muchos años y no pensaba dejarlo así. Y la mejor expresión es el doctor Sánchez Palencia. Según lo ha expresado, dan ganas de llorar más por él que por todo esto que hemos pasado. Ahora mismo estoy sentado en una piedra viendo los picachos negros, igual que si fuera la zona del carbón antiguamente. Y esto es una pena. Falta no vigilancia, falta protección y falta mantenimiento de los propios antiincendios que decían las brigadas, pero si están sin mantener, están perdidos. Entonces es normal que eso. Y luego, como dicen aquí, dicen: no, es que la culpa es de uno, es culpa de otro. Ahora ya no hay culpables. Ahora sí que se ven los picachos bien. Le faltan los hermanos castaños a los picachos. Eso es lo que le falta a esta zona ahora, que es lo que realmente han peleado los vecinos de este pueblo toda la vida por mantenerlos. Pedro, cuénteme el municipio, Las Médulas en su caso. Ustedes tienen allí un hotel y un restaurante. Ustedes viven básicamente, todo el municipio, toda la zona, entiendo que vive volcada con el paisaje, vive de la gente que va a visitarlo y también de su conservación. ¿En qué estado estaban Las Médulas hasta que ayer ardieron? Estaban desprotegidos totalmente por el mantenimiento. Es solo el mantenimiento que no hay cortafuegos, no hay nada. Es que llevamos diciendo, incluso los de medio ambiente, realmente pues se sienten desamparados, porque esto no puede ser que un cortafuegos esté así abandonado 2-3 años. Dice: no, repasamos. Lógicamente es un mantenimiento muy costoso y mucho, pero para un patrimonio de la humanidad, todos los pueblos son patrimonio para mí, pero este es un patrimonio mundial. Yo lo siento, pero lo hemos perdido. Y como dice Javier Sánchez Palencia, hemos perdido muchísima información, que va a tardar muchísimos años en esto volver a aparecer. Y los vecinos se han quedado sin sus castaños. Claro, eso es la economía que ha sustentado este pueblo. Y ahora compartimos con el turismo, que lo hemos llevado muy bien entre todos, pero claro, le falta ahora al paisaje algo, va a quedar desnudo. Y esa información se va a perder, como dice. Ojalá se pueda reponer, pero va a pasar otras generaciones. A ver si mi nieto por lo menos lo puede ver. Pedro, le mando un abrazo muy fuerte desde la radio esta mañana. Un abrazo y gracias. Venga. Hasta luego. La verdad que es muy difícil, pero faltan, sobran las preguntas y también muchos de los comentarios que pueden hacerse solo escuchando la desolación de la gente que ha perdido su manera de vivir y que se asoma en este momento. Está Pedro sentando en una piedra del municipio, viendo lo que ha visto toda la vida, el paisaje con el que ha crecido, el paisaje que ha formado a generaciones y generaciones, y que expresa ese lamento porque no sabe qué es lo que van a ver sus nietos. España acaba de perder uno de sus tesoros arqueológicos y naturales. Y no es solo lo que está ocurriendo en El Bierzo. Por cierto, desde Radio Bierzo, Ana Maceda, buenos días. Muy buenos días. Hay poco más que añadir, más allá de lo que ya nos ha contado el alcalde de Carucedo, Ana, de que los vecinos ya pueden ir volviendo a sus casas. Pues sí, la verdad es que lo que esperamos y mucho es saber qué dice el consejero de Medio Ambiente, que ayer delegó en el responsable de la Junta en León, escuchando hoy por la mañana, ahora hace unos minutos, a Sánchez Palencia, bueno, pues que es uno de los principales valedores de Las Médulas. Lo único
que podemos aportar es pues quizá ponerle hilo a lo ocurrido con el sonido, porque en cuestión de horas se pasaba de esto, escuchen. Estamos intentando que no se pase para el norte. Lo estamos consiguiendo, hasta ahora lo tenemos conseguido. Aquí se ha pasado, pero lo tenemos conseguido en esta pista. Vamos a seguir aguantando. De las horas críticas llevamos 1 y 3/4. De esto a esto. En esos momentos en Carucedo, en el termómetro de la farmacia se registraban 39 grados. Las rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora pusieron el resto y el incendio envolvió a las localidades como si de una manta de llamas se tratase. A partir de ahí, el caos. Pero es que no soplaba un aire, sopló un huracán, era un remolino, es como si los quisieran devorar, y aquello ya era un infierno, un aire continuo. Ya te digo, muy desolador, y que ardió todo. Nadie entre los técnicos, decía el delegado de la Junta en León, había visto un fuego tan virulento en los últimos 20 años. Técnicos en incendios de grandes dimensiones nos decían que no lo habían visto en 20 años, es decir, cómo ha evolucionado. Ha sido, digamos, una fuerza superior a lo que puede ser una capacidad de extinción de incendios, ¿no? El acceso hacia Ponferrada quedaba cortado y los vecinos tuvieron que salir de sus casas con lo opuesto y a oscuras porque ya no había luz. Buscaban un acceso seguro hacia Puente Domingo Flórez y dejaban atrás media vida. Creo que ya no tengo luz en casa, no tengo luz. Tardé media vida aquí, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Nos vamos. Algunos incluso forcejearon con la Guardia Civil para intentar quedarse, algunos lo hicieron, el marido de Fina Pedro, lo hizo, sí. Y han apoyado como han podido a los bomberos y a la UME, al retén que ha quedado entre las poblaciones. No se podía hacer más, aunque los vecinos pues no lo tienen tan claro. Es una puta vergüenza, un patrimonio de la humanidad, que tanto dicen del patrimonio de la humanidad y que no haya medios. Vamos, una puta vergüenza. Que lo dejen quemar, está abandonado. Y ahora vienen las consecuencias. Ahora queda empezar de cero, veremos cuáles son esas intenciones de la Junta. De momento han prometido colaboración para recuperar las casas y negocios. Ana, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto en El Bierzo, pero todavía en Castilla y León. Si en El Bierzo ha habido más de 700 personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. En la comarca de Benavente, en Zamora, son más de 850 las personas evacuadas. Marichu García, Zamora, buenos días. Buenos días, pues ha comenzado el día con buenas noticias respecto a ese fuego que comenzó pasadas las 2:30 de la tarde de ayer en Molezuelas de la Carballeda. Ya no hay llama. Cuando comience más el día, cuando se adentre más la mañana, se prevé que se abran las al menos 3 carreteras secundarias que permanecen cortadas desde ayer, y cuando se aseguren los perímetros del fuego se autorizará la vuelta a las casas de las personas desplazadas, que recordamos que son más de 800 de 4 localidades: Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosta de Vidriales. Muchas de ellas han dormido en el edificio municipal de Camarzana de Tera y han pasado la noche así, de esta manera, que nos contaba el alcalde Jaime Panizo. La noche ha sido tranquila, dentro de las circunstancias, pues bueno, cada uno tiene sus pensamientos y sus circunstancias personales y bueno, pues tranquila. La gente, la verdad es que ha dormido poco porque claro, cada uno está pensando en lo suyo, pero bueno, ya le digo, le comento que dentro de las circunstancias y de lo mal que se puede estar pasando, pues bien, tranquila. La gente está tranquila de momento y ya veremos ahora cuando amanezca y a ver qué noticias tenemos. Un fuego que se considera intencionado porque empezó en 2 focos y que avanzó a lo largo de la tarde de ayer con velocidad inusitada por las temperaturas muy altas que en algunos puntos de la provincia de Zamora superaron los 41 grados. Un incendio que ha provocado además los mayores daños materiales en la localidad del Cubo de Benavente, donde se quemaron varias naves de almacén y una vivienda que ya había sido desalojada. Marichu, gracias. Adiós. A esta hora de la mañana aún no he saludado a nuestros analistas esta mañana, que son Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ignasi Guardans, hola Ignasi. Hola, buenos días. Y Ruth Ferrero, ¿qué tal? Ruth, bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Seguiremos en el análisis a partir de las 9 de la mañana, cuando den las 9, pero la verdad, Mariola, que de todo lo que podría decirse, escuchar al mayor experto que hay en España de las médulas, pero y luego sobre todo a Pedro, ese vecino que nos ha descrito tal cual lo que estaba viendo, la verdad que hay pocas cosas que se puedan decir. Bueno, Pedro y Fina son el testimonio que ponen en la emoción a unas palabras del alcalde con las que me quedo. Un incendio cambia el paisaje, pero también cambia la vida. Guardans, porque además es una manera de vivir, como ahora decía Marila. Sí, por eso, ha sido muy impresionante. O sea, te felicito por la selección y por cómo se ha llevado esto, pero que a mí me he quedado cuando uno de la primera persona ha dicho no hay que echar las culpas a nadie. Bueno, o sí, es decir, claro, vamos a verlo, porque yo no tengo claro en este momento, y cuanto más escucho esas intervenciones, que parte de aquí de negligencia.
De culpa no lo sé, porque no sé si incluso alguno de estos incendios provocados, eso ya sería un plus, pero eso sería responsabilidad directa pues de quien lo haya causado, ¿no? Pero yendo mucho más allá, se apunta hacia cosas que tienen que ver con la negligencia, o sea que efectivamente, además de lamentarnos todos, pues vamos a ver aquí qué ha pasado, porque efectivamente si uno tiene abandonado un patrimonio, cuando la UNESCO declara un espacio patrimonio de la humanidad, eso impone una serie de obligaciones, ¿eh? Eso vale para un edificio, y vale para cualquier bien cultural y vale para ese espacio. Y daría la impresión de que esas obligaciones no se han cumplido. No lo sé, pero apunto que es algo que por lo menos habrá que aclarar y que la propia UNESCO pedirá cuentas, claro. Desde luego que habrá que aclararlo y habrá que pedir explicaciones a los responsables políticos. Me voy a ir a las noticias, Ruth, pero si brevemente podemos apuntar algo sobre lo que hemos escuchado esta mañana. Bueno, ha sido un testimonio impresionante, como decía ahora Mariola. En mi caso, además, yo crecí en esa región. Por lo tanto, pues conozco bien cómo se vive en esa zona y tengo una tristeza inmensa. Es tremendo, ¿no?, lo que estamos viendo. Ya la semana pasada hablábamos de los daños que estaba produciendo el cambio climático, que ya estaba aquí, y también estoy de acuerdo con Ignasi en que aquí las políticas públicas tienen mucho que hacer o tienen mucho que no han hecho, ¿no? Precisamente para prevenir este tipo de desastres, que trascienden como decía el experto antes, trascienden de las cuestiones naturales y también afectan a ese patrimonio histórico. Sí, lo que nos ha dicho el arqueólogo Javier Sánchez Palencia es que le daba vergüenza que en 2025 esto se haya podido producir. Y a partir de ahí, como bien apunta Ignasi, por supuesto que hay que atender a la gente de los municipios, de las zonas afectadas, pero hay que empezar a hacerse las preguntas en cuanto las cosas se vayan poniendo en su sitio, sobre todo responder a la pregunta de esto, cómo ha podido ocurrir en las médulas. Vamos a empezar con una información que acabamos de conocer. Unas 1.700 personas han tenido que ser desalojadas esta madrugada de un camping del Vendrell, en Tarragona, por un incendio. No hay heridos. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. Poco después de las 3 de la madrugada, el teléfono de emergencias 112 ha comenzado a recibir llamadas que alertaban sobre el fuego en el camping Vendrell Platja. Como medida de prevención, los bomberos han evacuado a unas 1.700 personas al paseo marítimo mientras ellos trabajaban en el incendio. De hecho, se han registrado 2 focos en el mismo recinto. Entre los dos han calcinado 14 caravanas y un turismo. A esta hora, la mayoría de usuarios desalojados ya han podido regresar a sus parcelas sin que nadie haya resultado lastimado. Por lo demás, y como estamos contándoles desde el principio del abierto, el fuego sigue avanzando en El Bierzo y en Zamora, donde las llamas han obligado a desalojar a más de 1.400 personas, de ellas más de 800 en las comarcas zamoranas de Benavente y Carballeda. Ángel Bellascusa. El incendio evoluciona favorablemente y, según la Junta de Castilla y León, los vecinos podrían volver a sus casas a lo largo de la mañana. Además, las llamas del incendio del Bierzo, el otro que ha dejado al menos 700 desalojados, ha quemado además parte del paraje de Las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Allí, en ese entorno, ha pasado la noche Pedro, que tiene un hotel rural y un restaurante. Ha estado esta mañana en Hoy por Hoy. Porque es toda mi vida lo que hay aquí. Lo he peleado muchos años y no pensaba dejarlo así. Ahora mismo estoy sentado en una piedra viendo los picachos negros, igual que si fuera la zona del carbón antiguamente. Y esto es una pena. Falta no vigilancia, falta protección y falta mantenimiento de los propios antiincendios que decían las brigadas, pero si están sin mantener. En municipios como el de Carrucedo, también en la zona se han quemado 5 viviendas. Su alcalde, Alfonso Fernández Palacios, ha estado también en la SER, donde ha explicado que los vecinos están empezando ya a volver a sus casas y que el fuego empeoró cuando se daba prácticamente por controlado. Nadie pensaba, al menos ellos, que iba a pasar lo que pasó. Entonces creemos que si se hubiese atajado esos restos que quedan de fuego, que hay que apagarlos, pues yo creo que el problema fue ahí. Tal vez incluso yo pues también me di como confiado en ese aspecto cuando me preguntaban, y yo decía que estaba todo controlado, pero acto seguido, pues a las 2, 3, 4 horas ya vino el infierno otra vez. Pendientes también de los incendios de Ourense, que ha arrasado 1.400 hectáreas desde el fin de semana, y del de Carcastillo en Navarra, que sigue avanzando fuera de control hacia Figarol sin que de momento afecte a la población. Y en los deportes, Duro, estamos muy pendientes de las decisiones de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol. Decisiones importantes
decisiones que se van a tomar y se van a tratar en el día de hoy. Por un lado, la continuidad de Montse Tomé al frente de la selección española, la seleccionadora que lleva 2 años en ese cargo, la federación que podría llevar a cabo un cambio en ese puesto tras la Eurocopa, y además en esa misma reunión se va a votar para elevar a UEFA que el Villarreal-Barça, es partido de la jornada 17 del campeonato previa a Navidad, se juegue en Estados Unidos, en Miami. Hoy podría estar más cerca, por tanto, que un partido de la Liga se juegue fuera de nuestras fronteras. Lunes 11 de agosto, que compartimos en el abierto y en el análisis con Ignasi Guardans, con Mariola Urrea y con Ruth Ferrero, muy atentos, preocupados y también, por qué no decirlo, conmovidos por el alcance que han tenido los fuegos de estas últimas horas, especialmente en las comarcas de Benavente, en Zamora, y sobre todo del Bierzo, donde se han llevado por delante el Parque de las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, tal como nos ha descrito el alcalde desde allí, desde el Bierzo. Estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo esta mañana, en la que iremos hilando también las cuestiones que son de actualidad. Va a volver a hablarse de inmigración esta semana. Hoy empieza la reubicación de menores migrantes desde Canarias a puntos de la península, pero antes de ir a eso vamos a hacer algunas fotografías que nos van a componer el mapa general, empezando por algo que también tiene que ver con un patrimonio de la humanidad de nuestro país, un fuego que, como saben, se declaró el viernes a última hora en la mezquita de Córdoba. Allí sigue en la mezquita, la escuchábamos a las 8, nuestra compañera María José Martínez. Hola María José, buenos días. Hola, buenos días, Hace de nuevo. Que hoy van a empezarse ya las gestiones para los trabajos, sobre todo para reconstruir, para saber también qué es lo que ha ocurrido y, entre otras cosas, las explicaciones que da el Cabildo de la Catedral Mezquita de Córdoba, que dice que se originó el fuego en una capilla que estaba siendo usada de almacén, aunque dicen que los trastos que estaban allí guardados los iban a cambiar de ubicación pronto. Pues sí, voy a intentar recapitular todo lo que ha ocurrido, pero bueno, a esta hora, Sastre, la normalidad de las visitas se mezcla con los trabajos de los operarios. Ya están actuando en la zona dañada del Monumento Patrimonio de la Humanidad, como dices. Actúan en las cubiertas, en concreto en la zona en la que colapsó el techo de la capilla de la Anunciación del siglo XIII, aunque hay que decir que tiene elementos artísticos posteriores. El sábado, cuando entrábamos, la luz del sol que pasaba por ese hueco abierto al cielo rompía con esa especial penumbra que caracteriza el templo, que quien haya pasado por aquí lo conoce. El colapso de la capilla es el principal daño del incendio de este viernes, que fue rápidamente sofocado por los bomberos de Córdoba tras la activación del plan de autoprotección del Cabildo. El titular del bien que destaca la rápida reacción. El deán Joaquín Alberto Nieva avanzaba que hoy mismo comenzarían los trabajos de reconstrucción. Durante todo el fin de semana los técnicos del Cabildo, que son arquitectos, restauradoras, arqueólogos, ingenieros, están elaborando ese informe para analizar daños y plantear actuaciones. Los veíamos hoy entrar al templo. El Cabildo explicaba que las llamas habían afectado unos 50 metros de los 13.000 metros cuadrados del interior de este monumento. Se ha enviado un informe previo a la UNESCO y a las administraciones. El Ministerio de Cultura activaba su plan de prevención para esta emergencia. Se ponía a disposición para elaborar un informe y elevarlo a la UNESCO. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, más tarde lo hizo la Diputación, ofrecían sus recursos para la reconstrucción, algo que ha criticado, por cierto, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, que entiende que debe asumirlo el Cabildo. Sobre la capilla origen del fuego se siguen investigando las causas por parte de la policía. El Cabildo asegura que los enseres eran barredoras, sillas, otros elementos iban a ser retirados próximamente para llevarse a 2 inmuebles que ha adquirido aquí muy cerquita de la mezquita. La plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos, una plataforma ciudadana, denuncia que haya puntos de almacenaje en el interior del templo. El ICOMOS, organismo asesor de la UNESCO, no se pronunciará hasta que se reúna con las administraciones y responsables del bien. Y los partidos políticos, Sastre, se han posicionado. El PSOE pide transparencia a la Iglesia sobre lo ocurrido. El PP defiende el éxito del protocolo aplicado por el Cabildo. Podemos exige que asuma en solitario la reconstrucción de la Iglesia. Adelante Andalucía reivindica la gestión pública del bien. Y los cordobeses siguen consternados con lo ocurrido. Los mensajes han llegado de todo el mundo y Junta Islámica de España, por cierto, ha lamentado que los mensajes que se han reproducido también en redes hayan deseado la destrucción del monumento, incluso por su pasado musulmán. Algunos había, sí, desde luego, y no eran pocos. María José, gracias. Gracias. En contraste con estos mensajes que ahora comentaba nuestra compañera, era muy interesante un artículo que ayer publicaba El País de Susana Calvo Capilla, que es profesora de Historia del Arte en la Complutense de Madrid y especialista en arte islámico. Ella escribía: en un tiempo en que vemos la destrucción masiva de un territorio como Gaza, donde el genocidio que está en curso nos impide siquiera pensar en el patrimonio palestino destruido, tiempo en que en algunos lugares de nuestra península se persigue la celebración de las fiestas musulmanas, quizás sea alentador contemplar la movilización y las muestras de extrema preocupación que el incendio de nuestra mejor mezquita ha suscitado.
La pérdida del patrimonio supone la pérdida de la memoria histórica de una parte de la identidad de los pueblos, por eso su destrucción es un arma tan poderosa. Me parecía que estaba muy bien hilado porque iba de la Mezquita a Gaza y también a Jumilla. Por cierto, en Murcia, Maika Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos contabas hoy a las 7 que este ha sido el primer fin de semana de las fiestas del vino, después de toda la polémica por aquella moción que en principio promovió Vox, pero que luego secundó, cambiando algunas cosas, pero aplicando el mismo efecto, el Partido Popular. Y que el primer fin de semana se ha desarrollado con absoluta normalidad. Sí, con absoluta normalidad. Jumilla está viviendo sus fiestas grandes, sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción hasta el próximo 18 de agosto. Es la cabeza de la denominación de origen del vino de Jumilla. Son fiestas, por tanto, de la vendimia, que marcan también el inicio de estas labores en la denominación de origen, cuya recolección, estimada en torno a los 40 millones de kilos, es más temprana aquí que en otros viñedos. Las fiestas son alegres y coloridas, con una fuente que en lugar de agua mana vino, con conciertos, desfiles y con muchas actividades, lógicamente, como te contaba esta mañana, relacionadas con la vendimia. Y mientras todo esto sucede en Jumilla, en el resto de la región de Murcia, este asunto todavía colea. Por ejemplo, este fin de semana, los colectivos que conforman las marchas de la dignidad en la región de Murcia temen que Jumilla se convierta en un laboratorio del apartheid social en España. En un comunicado dicen que lo que ha sucedido no es un hecho aislado, sino que corresponde a una estrategia de ensayo por parte de Vox para normalizar políticas de segregación, ya que este lugar es donde la comunidad musulmana, se refieren al polideportivo del municipio, realiza sus rezos colectivos 2 días al año. Añaden que lo que ha sucedido en Jumilla y también en Torre Pacheco alimentan el discurso de odio y profundizan en las fracturas sociales en lugar de promover la convivencia, y piden, por tanto, que se revoque esa normativa aprobada. Esto a la misma vez que en Jumilla, como decimos, pues siguen esas fiestas de la vendimia. Hoy, por ejemplo, tendremos el concurso de uva Monastrell, que es la reina de la denominación de origen. Habrá un concurso de pisadores de uva y también el de lanzamiento de grano de uva, el de Conoce tu vino, y mañana será uno de los días favoritos de los jumillanos, con la ofrenda de la uva y del primer mosto al niño de las uvas, Sastre. La vida que se sigue en normalidad a pesar de las polémicas interesadas de algunos. Gracias, Maika. Un placer, hasta luego. Segunda foto que vamos a buscar esta mañana en Canarias. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Porque con toda esta ola de algunos discursos xenófobos, hoy empieza a aplicarse, es verdad que lo mandó el Supremo y por eso lo aplica el Gobierno, la reubicación de los menores migrantes solicitantes de asilos que en grupos muy reducidos, el primero nos estás contando desde primera hora será de 10 menores, van a ser reubicados en otros puntos de la península. Sí, son unos 10 jóvenes de 16 años procedentes de Mali, solicitantes de protección internacional, llegaron a las islas solos y es los primeros 10 de los 1000 solicitantes de asilo menores que ahora mismo están bajo protección y responsabilidad del Gobierno de Canarias, que se irán trasladando poco a poco a la península. La previsión es que sean en grupos de 15 o 20, 2 grupos cada semana. Esta semana, por tanto, quedaría otro segundo grupo. El problema también surgió a última hora con la disponibilidad de vuelos. Estamos en época de verano y, lógicamente, en agosto complicado encontrar plazas para esos desplazamientos. Y estos son los solicitantes de asilo, porque el grueso principal de los menores que hay en Canarias, llegados solos, pues no son solicitantes de asilo, son más de 5.000. Esos quedarán pendientes a finales de mes del reglamento que se apruebe en Consejo de Ministros y, según el Gobierno, empezar ya la distribución también a partir del 28 de agosto. Estos 10 primeros de 16 años están ahora mismo en las instalaciones del Canarias 50, que pertenecen al Estado, donde hay unos 150 menores. Gracias, Agustín. Hasta ahora. Hemos visto este fin de semana también cómo intentaban llegar grupos de personas migrantes a Ceuta, que fueron interceptados por la Guardia y ayudados también por la Guardia Civil y por la Marina marroquí. Y con todo este contexto, y aprovechando lo que ha ocurrido en Jumilla bajo los efectos unas semanas después de Torre Pacheco, es en el que Santiago Abascal va a intentar seguir engrasando su capacidad de condicionar el discurso migratorio del Partido Popular, no solo señalando al PP, sino, Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Sino enfrentándose, como hemos visto este fin de semana, con una parte, que lo señala bien, una parte, que no toda, de la jerarquía de la Iglesia Católica.
Sí, no le ha gustado a Abascal que la Iglesia se pronuncie en contra de las políticas islamófobas que promueve Vox, así que el líder de la ultraderecha ha optado por ponerse él en contra de la Iglesia. Dice Abascal que está perplejo no solo por la posición de los obispos respecto a la moción de Jumilla, también por el silencio, sostiene, ante las políticas del Gobierno. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si se refiere a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tienen absolutamente amordazada. Intenta Abascal deslegitimar la posición de la Iglesia, sembrando dudas, insinuando que los obispos están comprados por el Gobierno a través de subvenciones. Abascal sabe que buena parte de sus votantes son católicos, pero intenta convencerles de que la posición de la Iglesia, sobre todo en lo referente a la migración, no es la correcta. Cada palo que aguante su vela. Yo tengo una responsabilidad política, yo soy católico, pero yo me dedico a la política y tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer. Si otros no ejercen su responsabilidad, pues tendrás que dar cuentas en otras instancias. No es la primera vez que Abascal muestra su descontento con lo que él llama una parte de la jerarquía eclesiástica. Al Papa Francisco lo llegó a llamar ciudadano Bergoglio, intentando también deslegitimar sus posiciones, pero hasta ahora no había atacado con esta claridad a la Conferencia Episcopal. Sara, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Quería, Ignasi, que empezáramos el análisis a partir de esto de Santiago Abascal, pero me parecía interesante que antes de llegar a él contrastáramos estas fotografías desde primero lo que ocurrió en la mezquita y las reacciones que hubo, en la mezquita de Córdoba, la vida, cómo se abre paso con naturalidad a pesar de las polémicas en Jumilla, la situación en Canarias, en Ceuta y al final desembocando con este insólito enfrentamiento de Abascal contra la Iglesia. Sí, es un cóctel, es un buen cóctel el que pones ahí sobre la mesa. Mira, yo empezaría por lo de Abascal. Efectivamente, él pretende separar su calidad de católico de lo que digan los obispos, pero no puede. No puede porque él basa su propia doctrina en el hecho de ser católico y en una supuesta España católica de la que él se ejerce en representante por encima de la Conferencia Episcopal. Es que eso es lo que es surrealista y patético. Él pretende ser representante de una España cristiana, de raíces cristianas, que debe echar y expulsar a todo aquello que no corresponda con esa imagen, y cuando luego salen los obispos que algo saben de lo que es ser cristiano y de lo que es ser católico, y le dicen, no, mire usted ni nos representa, ni representa a España, y además lo que dice es falso según la doctrina católica. Claro, el hombre pues se cabrea porque le han desmontado el invento, ¿no? O sea que efectivamente me parece muy importante lo que ha ocurrido, me parece algo que va a tener más consecuencias, que no es menor, que también es un toque de atención para la Conferencia Episcopal, que estoy seguro que en el Vaticano lo miran, porque algo similar estaba pasando en Estados Unidos. Vance es católico y los obispos norteamericanos han tenido que recordarle a Vance que lo que está haciendo no es cristiano, ¿no? Trump no es católico, Trump es otro tipo de mezcla, o juega otro tipo de mezcla cristiana, pero Vance sí lo es, ¿no? Y por tanto esto es mucho más importante de lo que parece. No es una anécdota de verano este enfrentamiento, y bueno, y vamos a ver hacia dónde va, pero creo que efectivamente el foco yo no lo pondría tanto en Abascal, que ya sabemos quién es, sino en los obispos, y en los obispos como institución, no algunos obispos, no una parte de la Iglesia, no, la Iglesia, con mayúscula las dos, la Iglesia, que depende de la Santa Sede, que tiene su propia autoridad sobre España, moral, eclesiástica, por supuesto, de defender una doctrina, y que se da cuenta de que tiene alguien que pretende hablar en su nombre y que a su vez contradice la doctrina católica. Es algo de fondo que tiene consecuencias justamente en un partido que apoya una parte de su acción política en ese elemento confesional o de representación de unos valores confesionales. Del resto, yo no quiero monopolizar. El tema de la mezquita me parece dramático. Los ataques que ha habido sobre el elemento de origen musulmán de la mezquita me preocupan menos, por decirlo así, porque es una panda de ignorantes y ya está. En cambio, sí me preocupa la aparente dejadez, un poco lo decíamos antes con el patrimonio cultural, la posible aparente dejadez que puede haber habido de convertir una capilla en almacén de aparatos viejos, ¿no? Si eso es lo que ha ocurrido, pues también alguien tendrá que hacer explicaciones. Es verdad que he puesto muchos elementos sobre la mesa, pero creo que es interesante por no quedarnos solo en una parte que a veces nos pasa, y el fenómeno de la inmigración exige que pongamos cada cosa en su contexto, porque venimos de unos días en que han querido mover interesadamente una parte del tablero para
acabar en estas declaraciones que ahora comentábamos con Guardans, este ataque de Abascal a los obispos. Decía Ignacio, a mí me interesa más que lo que diga Abascal el foco que pueda poner en la conferencia episcopal, y también, bueno, es una pregunta que hacerse, ¿en qué medida, qué posición va a jugar ahora el Partido Popular, por ejemplo, ya que han acabado aprobando ellos, no Vox, la moción en el Ayuntamiento de Jumilla, y a partir de ahora qué va a pasar, ¿no? Pues yo diría que el Partido Popular ha quedado ya desde hace unas cuantas etapas atrapado en el discurso xenófobo de Vox, y va a ser muy difícil salir de ahí porque digamos, parece que los líderes y la cúpula directiva del Partido Popular ha fijado ya una clara estrategia en relación con ese alineamiento de posición con Vox. A mí me gustaría recordar también, picotear un poquito por todos los temas que has puesto encima de la mesa. Uno, que vamos a tener que dar, España va a tener que dar muchas explicaciones a la UNESCO. Va a tener que explicar qué ha pasado en Córdoba, y va a tener que explicar también qué ha pasado en las médulas, en esa labor de asunción de responsabilidades y transparencia en qué es lo que ha ocurrido, qué podía haberse hecho para evitar esto. Y casi con un tono de humor yo señalaría esa obsesión que existe, diremos, en el ámbito humano por almacenar, esa pasión por convertir cualquier espacio en un trastero, incluido una capilla de un monumento patrimonio también de la humanidad, ¿no? Yo creo que esto requeriría o valdría la pena plantearlo como tema en alguna otra sección del Hoy por Hoy, para que pudiera operar el humor a la hora de hacer un poco psicoanálisis de cómo somos con esto de guardar cosas que en el fondo no son sino para tirar, ¿no? Y que acaban provocando, o constituyendo un germen para un incendio que destruye una parte de un patrimonio cultural. Y volviendo al último punto, pero que es yo creo que el mollar, yo creo que Vox ha puesto encima de la mesa, y Abascal con sus declaraciones y su ataque a la conferencia episcopal, dos puntos nucleares que van a ordenar gran parte del discurso político. Uno, por supuesto, es la posición sobre la migración, y además enfatizando mucho esa migración que tiene ese componente obviamente de origen islámico, ¿no? Y que es un elemento político que llama al enfrentamiento. Y por lo tanto creo que aquí hay que ser contundentes, y hay que ser también pedagógicos en la manera de explicar no solo los elementos positivos que aporta la migración, que son muchísimos y que la semana pasada y en este programa se han destacado, y en otros medios de comunicación, pero también que no nos duelan prendas subrayar aquellos núcleos poblacionales donde la concentración de grupos de migración pueden estar generando algunas dificultades en la integración. Y no pongo el foco en el problema en la migración, sino cómo gestionamos eso para que obviamente no constituyan caldos de cultivo para acciones políticas de grupos ultras como los que estamos viendo, ¿no? Y tampoco podemos mirar a otro lado en relación con ese aspecto. Y acabo con el tema del ataque directo a la conferencia episcopal, porque yo creo que se equivoca Vox, pero sobre todo pincha en hueso, porque de lo que estamos hablando es de perimetrar un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de culto, y ahí la Iglesia con la conferencia episcopal lo tiene claro, no, clarísimo, va a defender siempre la mayor expansión posible de este derecho, porque va en ello también su acción como Iglesia. Por lo tanto, creo que es un error porque pincha en hueso. Ruth. Sí, muy de acuerdo con lo que se ha dicho, aquí. Creo que en este caso Vox, de la mano de Abascal, lo que plantea es efectivamente exige un posicionamiento de todos los actores que tengan algo que decir en relación con el tema de inmigración. Esto es una cuestión que en muchos casos estos actores han sido perezosos, no han querido entrar al debate público sobre cómo abordar, digamos, una realidad que está entre nosotros y que requiere de esa acción de las políticas públicas para gestionar sociedades abiertas, diversas y de manera adecuada, ofreciendo, digamos, todas las necesidades que requieren esas poblaciones. Y eso por un lado. Y por otro, entiendo que el ataque, estoy de acuerdo con que puede ser que pinche en hueso, pero me da la sensación también de que lo que está haciendo Abascal es intentar apelar, digamos, a la ala más reaccionaria de la conferencia episcopal para que
metan presión a los que se han pronunciado hasta ahora. Pero es verdad que la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica, claro, no pueden ir tampoco contra sus propios beneficios, y eso podrían verse afectados si lo que se ha aprobado en Jumilla se expandiese a otros municipios y de manera clara, porque incluiría una doble vara de medir o distintos derechos para distintos cultos. Sabemos que España no es Francia, que España no es un país laico, y por tanto en este ámbito las relaciones entre las iglesias y el Estado son mucho más laxas, y por eso la Iglesia Católica pues tiene una representación importante dentro de la esfera pública, y entiendo que eso es lo que quieren defender los que ahora la gobiernan. En todo caso, además ahí está. No, que decir que el tal ciudadano Bergoglio, que es como le llamaba Abascal, ¿no?, pudo parecer un fenómeno transitorio, ¿no? Y en algunas cosas, algunos gestos, pues parece claro que lo fue. Pero ya pasó. Ahora hay otro papa que está para quedarse probablemente en todo lo que le queda de vida política, si no de vida humana, por lo menos de vida política Abascal. O sea, toda la vida política de Abascal va a transcurrir bajo el actual papa. Y el actual papa habla de inmigración en las antípodas de Abascal. Por tanto, esa idea que tiene Abascal, que puede tener, es una tentación que tienen en Vox, de vamos a ver si nos apoyan los elementos más rancios, algunos obispos que hay por ahí y tal, que se olvide. O sea, efectivamente, el Papa no quita y pone obispos como quien pone ministros, ¿no? Esto no funciona así, es un poco más complicado. Pero efectivamente, la Iglesia Católica, en otras cosas, pues uno puede ser todo lo crítico que quiera, en temas éticos, etcétera, etcétera. Pero este tema de inmigración, la Iglesia Católica del año 2025 está en las antípodas de Vox. Y un país que pretende ser, o que tiene una mayoría católica socialmente todavía, es un foco muy importante en el que no tengo la más mínima duda que desde el Vaticano no van a tolerar, lo voy a decir así, no voy a tolerar que en nombre de la Iglesia, no van a tolerar que en nombre de la Iglesia, en nombre de la Iglesia Católica, se digan cosas contra la inmigración, contra la convivencia entre sociedades distintas, etcétera, etcétera. Y por tanto, sí, ha tocado hueso, decía Mariola, y efectivamente se equivoca Abascal si cree que por aquí va a conseguir el apoyo de algún obispo de aquí, algún obispo de allá. Conseguirá, ¿sabéis? Como esas monjas que se han encerrado en un monasterio, ¿no? Aquellas, esa historia de esas monjas que deciden que ellas... Bueno, pues si cree Abascal que puede construir una alternativa política con cosas así, ellas también tienen un obispo, ¿no? Pues ese tipo de cosas se equivoca del todo. En tema de inmigración, la Iglesia Católica está en otro lado. Y eso me parece importante. No es por hablar de la Iglesia, es porque efectivamente eso tiene consecuencias sociales, y las tiene especialmente en la derecha, donde todavía el peso, por supuesto, de la Iglesia Católica, el peso social, pues es importante, claro. Y en un momento, además, Mariola, en el que dicen las encuestas... Didi, Mariola. Sí, insistía en el tema de la libertad de culto, que es un derecho que la Iglesia va a defender con uñas y dientes, y no le van a encontrar como, digamos, actor que apoye a Vox o al Partido Popular en mociones que traten de limitar ese derecho, aunque sean para otras opciones y expresiones religiosas. La Constitución, lo apuntaba Ruth, ¿no? Efectivamente nos define como Estado aconfesional, pero las sentencias del Tribunal Constitucional hablan ya de un laicismo positivo, en virtud del cual los poderes públicos reconocen el fenómeno religioso en España. El mayoritario, que es obviamente la Iglesia Católica, con cada vez menos predicamento en el ámbito social, pero otras expresiones, por supuesto, también con las que el Estado tiene las relaciones jurídicas y económicas en los términos que determinan los acuerdos que han firmado. Y el derecho a la libertad de culto es que es algo que va, algo mollar, algo nuclear en lo que es la Iglesia Católica.
Se pierde la comunicación con Mariola. Vamos a ver si podemos reconectar la línea de Mariola. Pero lo interesante aquí, además, Ruth, no es tanto esta fractura, que desde luego es interesante por ver en qué puede derivar esta ruptura o este discurso que separa a Vox de la jerarquía de la Iglesia, sino en qué medida esto puede incidir en un momento en el que dicen las encuestas que Vox está acaparando cada vez el voto y la atención de más gente. Una población que en principio no había votado hasta ahora a la ultraderecha, pero que lo tiene, empieza a plantearse votar a Vox. Efectivamente, yo creo que todo este discurso tan agresivo que está haciendo Abascal, que ha hecho Abascal en estas últimas horas, tiene que ver también con eso, tiene que ver con, como decía en mi primera intervención, ver cómo se posiciona el resto de actores. Estamos viendo que cada vez que Vox pone un tema de este tipo, de esta naturaleza sobre la mesa, el PP tiene que reaccionar de alguna manera. Y lo comentaba aquí la semana pasada. Esto es clave para ver en qué posiciones está el Partido Popular y cuál va a ser su posicionamiento en relación con las cuestiones que tienen que ver, no diría yo tanto ya con la inmigración, sino con la migración musulmana, porque no es una cuestión, en términos de gestión migratoria, el Partido Popular y el Partido Socialista no son tan diferentes, eso por un lado. En donde sí que estamos observando más diferencias es en cómo gestionar la diversidad dentro de la sociedad. Y esto ya no va de inmigración, esto va de gestión de la diversidad, que son temas muy diferentes, aunque a veces los mezclamos de manera permanente, pero una cuestión es cómo gestionar esas llegadas y otra cuestión es cómo gestionar la diversidad y cómo adaptar a las sociedades a esa diversidad. Y esto es algo que tenemos en el debe todavía, ¿no? Es verdad que se pusieron en marcha durante el periodo de la época de Zapatero políticas de integración social que estuvieron bien dotadas. Durante la crisis se restringió todo ese gasto presupuestario en temas de políticas de integración social de inmigrantes y ahora tenemos que hacer un mayor esfuerzo, porque ahora ya sí que estamos en el nivel europeo, ¿no? Siempre decíamos en los 2000 que íbamos por detrás del resto de países europeos, que recibimos mucha población extranjera durante esa época en un corto periodo de tiempo. Bueno, pues ahora ya estamos en donde estaban, digamos, nuestros vecinos europeos en ese momento, es decir, trabajando con la diversidad de las segundas y terceras generaciones. Hay que aprender de sus errores. Y hay que aprender de sus errores. De hecho, muchos de esos estados han preguntado, han consultado con los distintos gobiernos españoles sobre cómo se ha estado trabajando en este ámbito desde España, porque hasta ahora no ha habido problemas sustantivos en temas de convivencia, ¿no? Voy a cambiar de asunto, pero por cerrarlo, Mariola, te hemos recuperado. Resumimos contigo tu última intervención y vamos a hablar de Gaza. Sí, por no extender más allá de lo de la libertad de culto, señalaba que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara ya, que somos un país laico con una mirada laicista positiva, en el sentido de que reconoce el fenómeno religioso, y cuando estamos hablando del fenómeno religioso es cualquier fenómeno religioso, con los términos luego que se detallen en los acuerdos pertinentes. Por eso insistía en que Vox cometía un error, y muy de acuerdo con esta última intervención que le escuchaba ahora a Ruth acerca del desafío que tenemos para el tema de inmigración y de integración. Y yo señalaría un elemento. Creo que tener una aproximación positiva al fenómeno migratorio es perfectamente compatible con ser firme de fronteras en la medida en que necesitamos también que la migración sea regular y ordenada para que sea segura y para que al final los ciudadanos sean todos ciudadanos con independencia de la nacionalidad que ostenten cuando residen y llegan a un país. Se ha entendido el mensaje, aunque es evidente que hoy algún problema tenemos con la línea de Mariola. Bueno, de momento les decía que quisiera cambiar de asunto porque hay dos grandes asuntos en la crónica internacional. Esto vale desde hace muchísimas semanas, que es la situación en Gaza, el genocidio de Israel contra Gaza y luego la invasión de Rusia a Ucrania. De eso último luego hablamos, porque seguramente haya novedades el viernes, cuando está previsto que se encuentren en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin, y ya veremos si Zelensky o no. Pero antes, Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Hablemos del genocidio de Israel contra Gaza, porque hay dos partes. Por una parte, ayer Netanyahu, que dio una rueda de prensa en Jerusalén para justificar cuál es el plan. Su plan, que ya saben, consiste de momento en la toma hasta la ciudad de Gaza. Y luego, lo que ha ocurrido en realidad,
esta noche, que es que el ejército de Israel ha matado a varios periodistas, entre ellos uno de Al Jazeera que tenía 28 años. Así es, vamos por partes. Netanyahu, como decías, ha defendido su plan contra la ciudad de Gaza con una serie de argumentos que han ido repitiendo paso por paso los que hemos oído a dirigentes de regímenes totalitarios a lo largo de la historia. El primero y el fundamental es este. Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza. Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, vamos a liberar Gaza, presenta Israel, por tanto, no como un ejército de ocupación, sino como uno de liberación frente a Hamás. También ha pretendido presentar el desplazamiento forzoso de centenares de miles de gazatíes como algo necesario para la seguridad de ellos mismos, de esas personas a las que Israel va a obligar a irse de sus casas destruidas hacia campamentos de refugiados. Junto al desarme de Hamás, exige también la desmilitarización de Gaza y va a determinar quién puede o quién no puede gobernarla, porque va a vetar de entrada a la propia Hamás y también a la Autoridad Nacional Palestina. Como esos regímenes de los que hablábamos al principio, ha cargado también contra la prensa internacional por publicar lo que calificaba de mentiras, y lo hacía pocas horas antes de que su ejército haya asesinado a 5 periodistas esta noche, uno de ellos de Al Jazeera, al que acusaba falsamente de estar al servicio de Hamás. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea van a tratar hoy mismo esta situación en Gaza, también de Ucrania, y de la otra punta del mundo ha llegado otro paso esta noche hacia el reconocimiento de Palestina. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly. Esta es la voz del primer ministro de Australia, de Anthony Albanese, anunciando que su país, al igual que Francia, va a reconocer al Estado palestino después del verano. Y en las últimas horas queda también para concluir este recordatorio del embajador palestino ante Naciones Unidas. Are enduring unbearable agony that the human mind can barely comprehend. We owe them. 2 millones de personas sufren una agonía que la mente humana no puede comprender. Les debemos detener este genocidio, aunque Israel, decía, no le importe lo que digamos en Naciones Unidas. Antonio, gracias. Hasta luego. Hemos visto también, Ruth, estas últimas horas algunas manifestaciones, parece que apuntan a cierta movilización de la sociedad civil o de una parte de la sociedad civil israelí contra Netanyahu, contra este plan, en la medida en que temen son sobre todo alentados por los familiares de los 50 rehenes que todavía tiene Hamás en sus manos, que podrían hacer pensar en que a lo mejor Netanyahu se replantea en algo su plan y nada más lejos de la realidad. Bueno, estamos viendo efectivamente manifestaciones por parte de los familiares, estamos viendo declaraciones por parte del ejército también israelí en contra de esta invasión, algunos otros de sociedad civil significativa, ¿no?, condenando el genocidio, pero me gustaría fijarme en los dos primeros, en los familiares y en los mandos del ejército. Y me parece que es interesante ver que efectivamente no quieren que tenga lugar esa invasión a gran escala de la Franja de Gaza o de la ciudad de Gaza, en primer lugar, que ahora parece que se extiende también a campos de refugiados, por cierto, esta mañana saltaba esa noticia también, porque en realidad lo que están diciendo es que no quieren que tenga lugar esa invasión porque pondrían en peligro a sus familiares, no porque se siga matando a gente de hambre y a balazos y con drones en la Franja de Gaza. Es decir, no es una apelación a los derechos humanos, sino única y exclusivamente para la preservación de sus propios familiares. Y en el caso del ejército sucede algo similar. Tampoco es una apelación sistemática a no invadir por razones de tipo legal en el marco del plano del derecho internacional, sino precisamente porque no entienden que no tienen las capacidades para mantener una ocupación de todo el territorio. Es verdad que han llamado a 100.000 reservistas, pero toda esa gente la tienen que poner a entrenar y tienen que tener la capacidad de poder estar sobre el terreno y poder controlar ese terreno, y eso es un avispero, ¿no? Hay quien ha hablado de que eso podría ser el Vietnam de Israel. Y permíteme que haga también y esto me parece también significativo, porque tampoco hay una apelación en torno al pueblo de Gaza. Pero permíteme que haga aprovechando un poco la coyuntura internacional. Las declaraciones de Netanyahu sobre liberar Gaza de Hamás, de los terroristas de Hamás, a mí me recuerdan mucho a las declaraciones también de Vladimir Putin cuando decía aquello de que hay que desnazificar Ucrania y que por eso también invadía Ucrania. Pero fijaros que son
discursos muy muy similares, propios además de líderes mesiánicos. En ambos casos sucede exactamente lo mismo y las reacciones son totalmente diferentes en el plano internacional. Es verdad que en las últimas horas sí que se han empezado a mover alguna cuestión más. Esta decisión del canciller Merz de no vender más armas a Israel, o este reconocimiento que parece que puede venir por parte de Australia, pero todavía es insuficiente desde mi punto de vista, puesto que la única manera de meter presión es efectivamente poniendo sanciones, cancelando, digamos, esos acuerdos comerciales con Israel, y iniciar una ofensiva que aísle al gobierno israelí, para que los propios actores internos dentro del territorio de Israel pues puedan poner presión al propio gobierno. Pero de nuevo observamos que la opinión pública israelí en este momento está en un 82% a favor de que la ofensiva continúe, y el 52% de la aniquilación de los palestinos. Esto es extremadamente relevante. Cosas todas, Ignasi, que no van a pasar. Todas estas que propone Ruth, que plantea que sería lo único que podrían llegar a tener efecto sobre Netanyahu. Bueno, hay cosas que se están moviendo lentamente, ¿no? Hay un referente que está ahí, ninguno es idéntico, pero todos sirven, que es Sudáfrica. Sudáfrica, en el momento en que van subiendo las sanciones exteriores, es cuando el gobierno sudafricano se acaba desmoronando, porque todos los sudafricanos blancos, que eran los que gobernaban, los que tenían poder económico, se convirtieron en parias. Eso les está empezando a ocurrir a los ciudadanos de Israel. No a los judíos, muy importante, no a los judíos, a los ciudadanos de Israel, y a los gobernantes de Israel, y a los soldados de Israel, y a las universidades de Israel, y a los investigadores de Israel. Y eso debe seguir ocurriendo, y efectivamente está habiendo ya reacciones que han tardado demasiado, pero que son muy simbólicas. O sea, Alemania, que ha sido un financiador y un exportador de armas muy importante hay que decirlo con todas las letras, en Gaza se mata con armas alemanas. El 30% de las armas. Y el 30%, sí. En Gaza se mata con armas alemanas. Bueno, pues esa Alemania está diciendo basta y va a dejar de exportar armas. En Estados Unidos, que yo lo voy siguiendo mucho el detalle, la letra pequeña de las reacciones de las distintas comunidades judías de Estados Unidos, que tiene una enorme importancia, pues muchas se están distanciando, no todas todavía. Hay una parte muy conservadora y muy todavía unida a Netanyahu, pero hay otras que sí se están separando, y hay incluso, hemos visto escenas, no sé si las habéis visto, de gente pues que de judíos ortodoxos en Nueva York y en otras ciudades americanas manifestándose del lado de los palestinos ante enorme pasmo y ataques de traidor por parte de quienes defendían lo que hace Netanyahu. Quiero decir que efectivamente algo sí se está moviendo, mucho más lento de lo que querríamos, pero efectivamente sí, todo lo que sea presión a Israel y presión a su sociedad para hacerles sentir parias, porque son cómplices, la sociedad israelí es cómplice de lo que está ocurriendo ahí, y es de quien depende, presumen de ser una democracia. Bueno, pues de ellos depende que esto se detenga, ¿no? Y por tanto, sí, yo soy partidario efectivamente de suspender el acuerdo con Israel, sanciones, etcétera. Sanciones tardará, pero por lo menos aislamiento social sí. Mariola. Totalmente de acuerdo. Se nos acaban las palabras para calificar qué es lo que está ocurriendo allí y cómo la comunidad internacional está permitiendo que algo así ocurra en el siglo XXI. El primer secretario general de Naciones Unidas decía, cuando le preguntaban para qué sirve Naciones Unidas, decía que no sirve para llevarnos al cielo, pero sirve para librarnos del infierno. Pues obviamente ya Naciones Unidas tampoco cumple este mandato de librarnos del infierno, por lo menos librar a una parte de la humanidad del infierno. Mi pregunta es, con esta culpa de haber tolerado... Repite la pregunta, Mariola, porque justo en ese momento se te ha ido la línea. Sí, la pregunta es, ¿cómo vamos a sobrevivir con la culpa de haber tolerado un genocidio en directo? Pues es una muy buena pregunta que además llevamos haciéndonos durante mucho tiempo, y seguimos esperando que lleguen las reacciones de la comunidad internacional. La comunidad internacional que ahora está pensando en otro asunto, que es lo que vaya a ocurrir el viernes en Alaska, en esa reunión entre Trump y Putin. Pero antes de eso, tenemos una información de última hora que nos lleva a hablar del acuerdo del que hablábamos antes de
Jumilla. Sara Selva, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Porque el Gobierno ha impugnado ese acuerdo municipal, el acuerdo del PP, aprobado con la abstención del único concejal de Vox y los votos a favor de los ediles del Partido Popular en Jumilla, porque entiende el Gobierno que atenta contra la libertad religiosa. Sí, lo que ha hecho de momento es presentar un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla pidiendo que anule el acuerdo, esa moción que de facto prohíbe la celebración de fiestas musulmanas en el Polideportivo Municipal. Cree el Gobierno que la celebración se restringe de manera arbitraria, vulnerando, aseguran, el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. Sostiene el Ejecutivo que las razones objetivas esgrimidas por el Ayuntamiento no se sustentan porque la normativa permite la utilización del Polideportivo para actividades socioculturales. Combatiremos política y jurídicamente, dicen fuentes de Moncloa, cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria. Así que esa es la noticia. El Gobierno impugna ese acuerdo entre el PP y Vox en Jumilla porque entiende que atenta contra la libertad religiosa. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, estará esta noche en Hora 25 con Pablo Tallón. Gracias, Sara. Hasta ahora. Vamos a hablar, por tanto, del último asunto ya que nos queda en la escena internacional, les decía, pues lo que vaya a ocurrir en Alaska el viernes. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es muy curiosa alguna de las interpretaciones que empieza a hacerse. Me llamaba la atención esta mañana, por ejemplo, como lo cuenta La Vanguardia, dice: Europa se moviliza para impedir un pacto entre Trump y Putin al margen de Ucrania. Y dice: la amenaza de un nuevo Yalta que decida territorios y fronteras sin contar con los europeos activa a Londres y la Unión Europea. Y me ha parecido, Nico, que esta imagen de Yalta es bastante gráfica para explicar qué es lo que puede ocurrir, efectivamente, en tiempos como casi la post-Segunda Guerra Mundial, ver a los líderes de dos grandes potencias repartiéndose un poco el territorio, que es lo que aspira Putin a que pase, lo que ya veremos si quiere promover Donald Trump, a la espera, Nico, de saber si Zelensky se va a sentar o no en esa mesa. Sí, desde luego, José Luis, las expectativas son muy diferentes si se miran desde Washington, desde Moscú o desde Kiev o incluso desde Bruselas, ¿no? Aparte de esa reunión de Kaja Kallas hoy por videoconferencia con ministros de Exteriores, tenemos las declaraciones de Rutte reconociendo que Ucrania va a perder territorio a pesar de lo que dice Zelensky en las últimas horas. Y luego están los mundos de Trump, donde todo es posible, al menos en su cabeza, pero parece muy difícil a día de hoy de que finalmente consiga esa foto de sentar a Putin y a Zelensky en la misma mesa. No obstante, la Casa Blanca mantiene esa opción abierta, aunque el Kremlin, y lo tenemos que recordar, siempre se ha negado a un cara a cara entre Putin y Zelensky porque sigue despreciando al líder ucraniano. Sin embargo, en las últimas horas, J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, ha asegurado que necesita forzar a Putin y a Zelensky a sentarse realmente a resolver sus diferencias cara a cara, y también ha dicho, y es significativo, José Luis, que nadie espere, ni Rusia ni Ucrania, salir llorando de alegría de la reunión del próximo viernes en Alaska. Así que mientras desde Kiev Zelensky en su mensaje a la nación de las últimas horas ha vuelto a denunciar que Rusia no quiere parar de matar y que la única manera de frenar a Putin es con más sanciones, las expectativas al respecto son muy variadas, como decimos, dependiendo de dónde se mire. Nico, gracias. Hasta luego. Guardans, ¿y tú qué esperas? Pues yo no lo sé, ni siquiera, tal como está la cosa, ni siquiera sé si se acabará produciendo. Si se va a producir, si va a aparecer ahí, no lo sé. Porque una de las cosas que ya han ocurrido en el pasado es que aquí no se sabe quién dice la verdad. O sea, que el propio negociador de Trump puede no haber entendido lo que le dijo Putin, no es la primera vez, y por tanto puede que Putin llegue a unas expectativas distintas. Aquí hay demasiadas cosas sobre la mesa. Es verdad que lamento una vez más la falta de iniciativa política y de diplomacia por parte de Europa. Me parece todo muy lamentable cómo se ha llevado, que volvemos a encontrarnos en esta encerrona. Esto ya se había planteado, esta situación, hace unos cuantos meses, y ha habido tiempo para prepararse, para impedir que eso volviera a ocurrir, y aquí estamos otra vez con una posibilidad de que se reparta una paz a cambio de territorios a las espaldas de la Unión Europea y a las espaldas de Ucrania, y por tanto un acuerdo que sería absolutamente estéril, salvo que Estados Unidos acabe siendo cómplice de la propia violencia contra los ucranianos por parte de Rusia, ¿no? Así que hay demasiados interrogantes para opinar con precisión, sinceramente lo digo, prefiero ser prudente. Me parece, lo único que tengo claro es que la Unión Europea no ha jugado bien su papel, no ha trabajado como debía, ni como Unión Europea, ni lo que se llamaba antes las grandes potencias. Creo que se han cometido errores muy serios aquí, y a la vez pues da la sensación efectivamente de que Trump, una vez más, todo lo que ha estado haciendo con el tema de las sanciones a Rusia y tal, no era más que teatro, no era más que
farsa, parte de su gran farsa, porque su objetivo final pues vuelve a ser el que ya declaró en su momento, que es poder hacer buenas inversiones en Rusia, restablecer las relaciones profesionales o societarias, comerciales con Rusia, y para eso pues la situación de Ucrania no es más que un estorbo, pero ¿qué va a salir o qué puede salir el viernes? Pues tengo algunas dudas de que ahí salga nada provechoso, o salga ni siquiera provechoso lo que ellos quieren que sea provechoso, me explico, o sea que provechoso para la Unión Europea o para Ucrania seguro que no sale nada, pero ni siquiera dudo que salga lo que Trump espera que salga así. Es una buena pregunta, no solo dónde está Europa y qué va a hacer en este caso Europa, Ruth, sino especialmente también si Europa va a consentir que, en efecto, como teme Zelensky, la invasión acabe reportándole al final unos territorios a cambio a Putin. Bueno, es que Europa no está en posición de consentir o no consentir, va a tener que acatar, porque como lo hemos visto además en las últimas reuniones que ha habido bilaterales con Estados Unidos, la reunión de Edimburgo fue significativa en ese sentido, también cómo se plegaron los Estados europeos en la cumbre de La Haya de la OTAN, y por tanto mi pregunta aquí sería si en el hipotético caso, ¿no? Tenemos dos escenarios, un escenario en el que no haya un acuerdo, que esta negociación esté o no esté presente Zelensky, por cierto, ¿se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo? Si se llega a un acuerdo, ¿qué van a hacer los estados de la Unión Europea? Porque si se llega a un acuerdo ya sabemos cuáles son los términos que va a poner sobre la mesa Donald Trump, que es que los estados europeos tienen que hacerse cargo de las garantías de seguridad de Ucrania. Parece que vamos hacia una partición de Ucrania en una Ucrania oriental y una Ucrania occidental. Bueno, pues ¿están dispuestos los estados? No hablo de Unión Europea, los estados de esa coalición of the willing, ¿no? Que están dispuestos a efectivamente hacerse cargo de esas garantías de seguridad para Ucrania, porque esa va a ser la respuesta que van a tener, y la que me imagino además que deben estar trabajando para que la eventualidad de que efectivamente se llegue a un acuerdo, eso suceda. Lo mismo pasa con Zelensky. Zelensky está en la cuerda floja, tiene protestas en el territorio, está cuestionado su liderazgo dentro de Ucrania. Las potencias occidentales están empoderando a su principal rival político, que es el actual embajador de Ucrania en Londres, que es el antiguo general Salungi. Recuerden, hace poco salió en un reportaje en el Vogue, por cierto. Es decir, está habiendo movimientos políticos para que en el caso de que Zelensky no acepte un potencial acuerdo, bueno, pues poder darle el solpazo. Y eso también es algo que tiene mucho que ver con esto. Y permitidme solo una cuestión más. Lo que se va a debatir en el caso de que tenga lugar esa reunión, que parece que puede ser real, lo que se está debatiendo ahí no es sobre el futuro de Ucrania. Se está debatiendo sobre, como comentabas ahora, sobre un nuevo reparto de esferas de influencia entre potencias, entre potencias internacionales. En este caso, entre Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos, ya lo llevamos diciendo muchos meses, lo que va a hacer es cederle a Rusia el control de la Europa del Este, porque quiere controlar otras áreas como puede ser Groenlandia o el canal de Panamá. Y yo creo que esto es lo relevante, es que trasciende las negociaciones sobre Ucrania. Esto es algo que todavía los europeos no terminan de asimilar. Aquí están ya Eva Cruz y Pepe Rubio. Buenos días. Hola, buenos días. Con los contenidos con los que nos vamos a relajar a partir de ahora, ¿verdad? Efectivamente, nos vamos a relajar a partir de las 10 en Tendencias. Vamos a hablar de cómo nos relajamos. Vivimos en tiempos de mucha ansiedad, mucho estrés. Las consecuencias de este estrés y esta ansiedad se han disparado y necesitamos relajarnos. ¿Cómo lo hacemos? 900 100 800. Queremos que nos llamen y nos cuenten cómo se relajan. Son de técnicas más tradicionales como el yoga o el running o la cerámica o la jardinería, o de nuevas técnicas como los sonidos ASMR o yo qué sé, se ponen a cortar leña o rompen chatarra. 900 100 800. Queremos que nos cuenten cómo se relajan. ¿Qué rompen? ¿Qué gritan? 900 100 800. ¿Cómo se desahogan para encontrar el relajo que tantas veces nos hace falta? Bueno, en invierno aquí tenemos una sección que se llama Usted no sabe con quién está hablando. En este caso es al revés. Nosotros sabemos con quién hablamos. Eso es. Que es con Carolina Yuste. Sí. Lo que no sabemos de qué vamos a hablar. Efectivamente. Esa es la Esto es así, tal cual. Así. Entonces es la vuelta a esa sección del invierno, pues en verano cambia. Y bueno, pues eso, que tenemos a Carolina Yuste, con Carolina Mediante. Y luego tampoco tenemos muy claro de qué vas a hablar con Pepe Rubio, porque te va a contar la historia de cuando España, y su pueblo concretamente, de la noche a la mañana se convirtió en un país multicolor y él se sintió como la abeja maya. De flor en flor, ¿qué querrá decir esto? ¡Buah! Pepe te lo cuenta luego. Luego me lo cuentas, Pepe. Diálogos de cine con Elio Castro. Hoy vamos a hablar de grandes frases míticas de las películas de Alfred Hitchcock.
Me apetece mucho eso. Sí. Y en Jugadores Malditos, con Tony Padilla, nos habla de uno de los jugadores malditos más míticos, el neerlandés George Best, un hombre que triunfó en el Manchester United, pero que el alcohol pues acabó con su carrera profesional y con su vida. Tenemos muchas cosas, como ven, a partir de las 10 de la mañana estaremos evidentemente también muy pendientes de cualquier novedad que nos pueda llegar de los incendios, especialmente los de la provincia de Zamora y de El Bierzo. Y en el 900-100-800, si por ejemplo han tenido una mañana de mucho estrés, ¿qué hacen ustedes para relajarse? ¿Cómo se relajan? ¿Van a sitios para romper cosas o no hace falta ir a ningún sitio para romper nada? ¿Lo rompen en casa? 900-100-800. De momento, Ruth Ferrero, Mariola Urrea, Ignasi Guardans, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo grande, adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.